Hermanos míos, en la primera lectura de hoy estamos asomándonos a la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y es muy interesante lo que estaba pasando en Corinto. A ver, recordemos datos. Corinto era y es un puerto en Grecia. Ustedes saben lo que sucede en los puertos. En los puertos hay intercambio de mercancías, hay dinero que circula. Y alrededor de ese dinero y de marineros, pues entonces empiezan a salir otros negocios. Tristemente es frecuente el negocio de la prostitución. Pero además de ese negocio que es negociar con el cuerpo, también está el negocio de la mente, el negocio del alma, la circulación de las ideas, las corrientes filosóficas, las distintas religiones. Eso era Corinto. Yo cuando pienso en Corinto, pienso en un mercado de bienes, un mercado de dinero, un mercado, me da tristeza decir esto, mercado de cuerpos y un mercado de mentes. Es decir, donde circulan ideas, filosofías, tendencias. ¿Y qué sucede? Que cuando usted llega a un mercado donde circulan muchas cosas, pues usted tiene que abrirse un espacio, usted tiene que sobresalir, usted tiene que hacer una propuesta de valor, usted tiene que decir yo tengo que ofrecer algo que nadie más ofrezca. ¿Sí o no? Eso es lo que le toca a usted en un mercado. O sea, ¿qué hago para que la gente me conozca y me reconozca y me compre a mí? Eso que vale para las cosas, eso también vale para las ideas. Y por eso la gente de Corinto tenía una gran tendencia de buscar cómo sobresalir. Y cuando llegó San Pablo y les habló y les mostró el poder del Espíritu, y cuando apareció todo aquello de los carismas, entonces pues ellos quedaron fascinados y entonces empezó la guerra de los carismas. No la guerra de las galaxias, sino de los carismas. Y la guerra de los carismas era quién era el que hacía más milagros, quién era el que hablaba más en lenguas, quién era el que sobresalía más. Pero esa guerra de los carismas, que yo la llamo así, esa es una expresión que yo me invento, esa guerra de los carismas va exactamente en contra de lo que es la auténtica vida cristiana. Porque la vida cristiana no puede volverse en otro mercado donde estamos buscando quién es el más popular, quién es el que tiene más seguidores, quién es el que vende más, quién es el que tiene más reproducciones o quién es el que recoge más dinero en una ofrenda. Eso es ridículo, eso es deformar el evangelio. Entonces, ¿cómo es el evangelio? Por eso Pablo, que ya había pasado 2 largos años, allá en Corinto, evangelizando con perseverancia, con sabiduría, pues tiene después que escribirles esta que es la que nosotros llamamos primera carta a los Corintios, tiene que escribirles esta carta para recordarles, oiga, el cuento cristiano es diferente. El cuento cristiano no es como ustedes lo están viviendo. La cosa no es así. Esto no es una competencia a ver quién sobresale más, quién arranca más aplausos, quién gana más plata, quién tiene el carisma más bonito. Y por eso San Pablo hace la gran diferencia entre lo que es apreciado y sabio según el mundo, porque la sabiduría según el mundo termina volviéndose pura astucia, y lo que es sabio según Dios, porque la sabiduría según Dios finalmente se convierte en realización de su plan de amor y salvación. Entonces, ser sabio según el mundo es estar buscando cómo sobresalir, cómo tener el primer puesto, cómo ganarse la atención de todos y de paso poder humillar a los demás. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios es cómo hacemos para que se realice el plan de Dios y cómo hacemos para que la salvación de Dios llegue a todos. Y por eso Pablo va a dar ese mensaje tan importante que es el mensaje de la cruz, como diciendo, oiga, ustedes están buscando por todas partes y resulta que este es el mensaje mío. Resulta que el que nos dirige a todos, el rey de todos, el líder de todos, es el de la cruz. El que sirvió primero, el que amó primero, el que se entregó hasta dar su vida. Ese es el que más nos interesa. Dicho de otra manera, no se me desubiquen, Corintios. No pierdan la ruta, Corintios, pero apliquémoslo también a nuestra vida. No perdamos la ruta.
Es fácil quedarse uno cautivado por la sabiduría del mundo, que significa estrategias para tener prosperidad, éxito y sobre todo en el sentido de sobresalir, ganarles a los demás. Aquí no se trata de eso. La vida cristiana es otra cosa. Y qué bien que Pablo nos lo recuerde hoy.